Bueno, bienvenidas, bien halladas, buenas tardes, bona tarda, arratsaldeon, boas tardes, calispera, boa tarde. Bueno, estamos aquí como producto de un trabajo colectivo de mucho esfuerzo, de mucha pasión, de mucha militancia también detrás de este proyecto y de mucho compromiso político de larga duración. Yo, en primer lugar, siempre quiero empezar con los agradecimientos y siempre lo digo, que lo hago de una manera honesta y sincera, que no es una cuestión protocolaria ni institucional, porque, insisto, esto es trabajo colectivo de muchas manos y de mucho trabajo invisible detrás. En primer lugar, agradecimiento a ASCI, Archivos de Historia Social Contemporánea, los compañeros y compañeras de Grecia, son los ideólogos, junto con los compañeros de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo de Atenas, de este proyecto y de este diálogo comparado que comenzó el pasado año en Atenas y que hemos recogido el testigo en la Fundación Rosa Luxemburgo en Madrid, al calor del 50 aniversario de la muerte de Franco. Quería también agradecer profundamente, porque si no sería absolutamente imposible este programa con estos ponentes, con toda esta articulación que hemos hecho entre académicos, movimientos sociales, movimientos memorialistas, Luisa Martín Rojo, de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Mirco. Gracias, de verdad. Por supuesto, gracias a Miguel Urbán, yo creo que todos lo conocéis, no hace falta mucha presentación, y a su equipo y a su gente de la cooperativa Amauta. Y bueno, pues también gracias por su pasión y por esa pasión contagiosa, porque bueno, también como sabéis, Miguel Urbán, hemos trabajado juntos, a pesar de ello seguimos siendo amigos, o gracias a ello, y bueno, pues de alguna manera él ha sido como uno de mis padres o hermanos mayores políticos, y agradecimiento profundo por esa pasión y esa militancia y compromiso contagioso. Todas las entidades que hay detrás, insisto, Turba, Verso, Viento Sur, Betico, son todas organizaciones y entidades que también están detrás de este proyecto. A las compañeras y amigas de ECOO y del Teatro del Barrio, porque nos abren siempre sus puertas y nos hacen sentir como en casa. El comisionado 50 años en libertad del Ministerio, que también ha apoyado estas jornadas. Y siempre y de manera muy especial a mis compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo, de la Oficina de Madrid, que hacen ese trabajo invisible, que sostienen la vida y que además, como ese trabajo invisible y quien sostiene la vida son mujeres. Elsa Rodríguez y María del Vigo, gracias. Sin vosotras nada de lo que hacemos en la Fundación sería posible, así que gracias. Y por supuesto a las intérpretes que nos van a acompañar estos 3 días que tenemos por delante. De manera muy breve, 3 días de conferencias y de debates, de poder hablar de esa comparativa de las transiciones, cómo se dieron las transiciones en España, en Portugal y en Grecia. Y nosotras desde la Fundación Rosa Luxemburgo, somos una organización internacional con sede y con matriz en Berlín, como sabéis, pues que pensábamos que podíamos aportar y contribuir desde el internacionalismo, ¿no? Que es una de las patas de la Fundación. Una de las cosas que tratamos de hacer desde ese internacionalismo es conectar luchas, conectar e intercambiar experiencias, abrir espacios de diálogo y, por tanto, como os decía, pues recogimos el testigo de lo que hicieron y lo que empezaron el pasado año en la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo y con ASCI en Atenas. Hemos recogido el testigo. Claro, ¿qué podemos aportar en esta segunda edición de este diálogo comparado? Digamos que hay una matriz común, tanto en Portugal, en España y en Grecia, y esa matriz común es que son las tres últimas dictaduras de Europa. Las 3 últimas dictaduras, para ser rigurosos, de carácter no estalinista. Y dentro de esa matriz común, pues pensábamos que había elementos muy interesantes en los que queríamos profundizar y que tiene que ver cómo se construyen las narrativas y los discursos que justifican las transiciones en esos países. En el caso de Grecia, en el caso de Portugal, lo hablaremos, hay un proceso de ruptura popular bastante amplio, sobre todo en el caso de Portugal, con la Revolución
de los claveles y, sin embargo, en el caso de España pues hay un modelo de transición pactada y de borrón y cuenta nueva. Y bueno, pues queríamos aportar esos aprendizajes no solamente para hablar del pasado, ¿no? Sobre todo para hablar de presente y que sean aprendizajes de presente y de futuro. Y en este año pues hemos querido incorporar unos elementos nuevos, que es también esa comparativa y esa con Argentina y con Chile. Están compañeras de Argentina y de Chile, en tanto en cuanto la transición española de alguna manera fue un modelo que se exportó, ese modelo de borrón y cuenta nueva, de transición pactada, acordada, pues lamentablemente fue un modelo ¿verdad? De exportación a Argentina y a Chile. Bueno, pues están aquí dos compañeras que yo creo que nos van a contar de viva voz y de primera persona pues qué está pasando allí. De manera que quería contar, sobre todo para los compañeros griegos, es verdad que a veces decimos cosas que parecen o que son obviedades, pero a veces las obviedades está bien recordarlas, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la anomalía española, eso de lo que habla siempre la periodista, amiga y compañera Olga Rodríguez, ¿no? Y para empezar, compartir algunos datos. Primer dato. Es imposible estar a más de 50 kilómetros de una fosa común en España. Se calcula que hay 6.000 fosas comunes de la guerra civil y del franquismo en España. Más de 300.000 bebés fueron robados entre 1940 y 1990. Bien terminada la guerra y la dictadura. Y se calcula que 40.000 niñas y mujeres fueron internadas en el Patronato de Protección a la Mujer. Por tanto, creo que son datos que desde luego sustentan esta anomalía española. Yo creo que hay otro elemento fundamental en esto, que es la impunidad como elemento central de la transición pactada y de borrón y cuenta nueva. Yo creo que hablaremos también mucho de impunidad, ¿no? Y de qué ha significado y qué significa la impunidad en términos de ausencia de memoria democrática, de ausencia de verdad, de justicia y de reparación. Vivimos tiempos, no sé si decir que son tiempos sombríos, desde luego son tiempos en los que nos enfrentamos a retos globales con elementos comunes. Yo creo que hay un auge global de la extrema derecha y ahí digamos que tiene distintos caballos de batalla, ¿no? La extrema derecha en todas partes del mundo, en sus distintas formas y fórmulas. Uno de ellos es precisamente el revisionismo histórico. Yo creo que por eso estamos hoy aquí ahora y por tanto creo que es un momento en el que necesitamos mucho internacionalismo. Hay otro caballo de batalla de la extrema derecha que es, como sabéis, el feminismo, ¿no? Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la violencia contra las mujeres y vivimos un momento en el que efectivamente pues, crecen discursos antifeministas y misóginos, que la manosfera extiende su odio y normalización de la violencia contra las mujeres. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Por tanto, seguimos necesitando días como hoy y por ello, pues después nos vamos a ir todos juntos y juntas a la manifestación. Como decía antes, yo no sé si estamos viviendo tiempos sombríos. Yo lo que sí que sé es que en tiempos más difíciles, de clandestinidad, de tortura, de muerte, en tiempos muchísimo más complejos donde dar la lucha y donde organizar la rabia, se dio esa batalla y se dio esa lucha y, por tanto, bueno, yo creo que no tenemos tiempo para ser pesimistas, ¿no? que siempre decimos. Hace unos meses, en una conferencia internacional con una compañera argentina, también esto viene a cuento de este auge de la extrema derecha que parece que está seduciendo a ciertos sectores de la población joven. Y la compañera argentina decía, nosotros entendemos que los jóvenes no son necesariamente unos fachos, sino que son fruto de este contexto político y de este
de este momento político y, por tanto, no vamos a regalarles a nuestros pibes. Entonces, bueno, yo creo que quedándonos un poco con eso, con esa necesidad de internacionalismo, con esa necesidad de organizar la rabia y también con ese tributo y con ese honrar a quienes dieron la lucha contra el franquismo, no solamente durante la Guerra Civil, pero sobre todo también durante la transición, que fue fundamentalmente gente de la clase trabajadora, y por tanto tributo y honra a la clase trabajadora, que fueron quienes hicieron imposible la continuidad del régimen. Bueno, pues empezamos estas jornadas, y en tributo a ellas y a ellos, pero sobre todo a ellas, porque fueron, somos, y porque somos, serán. Vamos a pasar ahora con Stathis Paulopoulos, que es el coordinador científico de ASCI de Atenas. Y bueno, pues sin más, adelante, Gra. Gracias, Amelia. Hola a todo el mundo. Gracias por la cálida bienvenida. Y en nombre del equipo griego, del equipo de ASCIS, estamos muy felices de estar aquí con todos vosotros en este interesantísimo evento, que es el segundo episodio, diría, de esta cooperación que empezó hace un año en Atenas, impulsada por los archivos de Historia Social Contemporánea, ASCI, como les llamamos por las siglas en griego, y la Fundación Rosa Luxemburgo en Atenas, que la idea inicial que teníamos dentro de esta cooperación estaba relacionada con el 50 aniversario de la caída de la dictadura en Grecia y la época que siguió la transición a la democracia. Nuestra idea, la idea de ASCIS, que fue muy bienvenida por la Fundación Rosa Luxemburgo en Atenas, era reflexionar sobre la dictadura y la democracia de una manera más fértil, no como un fenómeno exclusivamente griego, evitando el etnocentrismo y una mirada historiográfica más tradicional, sino como una cuestión que está enmarañada y conectada. Ambos, los valores de la dictadura y de la democracia, atraviesan toda Europa, atraviesan todos los países europeos. Así que queríamos reflexionar en este aniversario de una manera más crítica y también más transnacional. Así que creo que este segundo episodio de la cooperación que tenemos va a ser tan fructífero como el primero en Atenas. Estamos muy felices de esta iniciativa que hoy se inaugura y que va a desarrollarse en los próximos días. Algunas palabras sobre los archivos de Historia Social Contemporánea. Como podéis entender, es una institución archivística que se centra en la historia griega, poniendo especial atención en el siglo XX, que es un tiempo muy intenso de la historia, guerras mundiales, dictaduras, pero por otro lado también movimientos sociales, resistencia, actividad social y muchas cosas que componen el otro lado de la moneda. La gente, los pueblos, tomando iniciativa contra lo que les parece opresivo, contra lo que les parece que vulnera sus derechos a la democracia y a la libertad. Así que si tuviera que intentar describir la actividad de los archivos de Historia Social Contemporánea,
Diría que estas actividades se expresan en tres pilares principales. El primer pilar es la conservación, la recopilación del propio archivo, la organización, la clasificación, la digitalización y la accesibilidad de los recursos históricos, los archivos históricos relacionados con la historia del siglo XX, con un foco especial en la izquierda griega y en los movimientos sociales. Como ya he dicho, el segundo pilar sería las actividades de investigación, tanto dentro de proyectos griegos como europeos, centrados en ideas específicas de la historiografía griega, o campos más generales de trabajo historiográfico. El tercer pilar, la tercera categoría, sería lo que llamamos la historia pública, iniciativas o actividades de historia pública, como pueden ser talleres, un programa de radio semanal que presenta libros, conferencias y temas concretos que están relacionados con nuevas interpretaciones historiográficas y también proyectos de historia digital. Me refiero a todos estos detalles, a todas estas características de ASCII, de los archivos de historia social contemporánea de Grecia, para subrayar el perfil de ASCII, que quiere ser un agente o una institución que participa activamente en la construcción de la historia social. ASCII quiere ser parte del discurso público, en particular hoy en día, que, como ya ha dicho Amelia, este discurso se está muy amenazado. Tenemos el auge del fascismo, el auge del racismo y de los discursos de odio, los feminicidios. Estamos viviendo en tiempos extraños, en tiempos difíciles, en toda Europa. Así que nuestra idea es, a partir de nuestra actividad, intentar cubrir la laguna entre el discurso y la investigación academia y el público más general, y también convertirnos en un actor activo en el discurso público. Así que esta es la idea principal de este evento que empieza hoy: reflexionar de manera crítica, entender las semejanzas, las diferencias, pero también reconocer y subrayar las trayectorias compartidas de la resistencia y la solidaridad en toda Europa, que creo que es un tema fundamental para el debate de hoy. Tenemos que centrarnos en estos valores democráticos de una manera que interconecte la actividad de los pueblos mediterráneos durante esos años de opresión y de falta de libertades. Así pues, como tengo la palabra, quiero expresar nuestra gratitud como equipo griego, como equipo de ASCII, a la Fundación Rosa Luxemburgo de Madrid y en particular a Amelia Martínez Lobo, Elsa Rodríguez, María del Vigo y también al resto de compañeros en Atenas, de las que forman parte de la Fundación Rosa Luxemburgo, en particular Boris Kamarchi, Vivi Scagnani y Valery Korsinos, y toda esta gente que ha estado respaldando este evento de hoy.
reflexión final, diría que necesitamos iniciativas que contribuyan a construir un entendimiento mutuo y un diálogo comparativo en Europa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Luisa Martín Rojo, catedrática de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Mirco. Gracias. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que ha hecho Amelia y sobre todo, bueno, a la Rosa Luxemburgo y también a Miguel Urbán por el dinamismo que nos ha dado, que no hubiera sido posible quizás sin eso, ¿no? Y bueno, desde nuestro centro, desde luego, no hubiéramos podido organizar esto. Y es un centro interdisciplinar con investigadores de distintos campos que trabajamos en multilingüismo, discurso y comunicación. Y en este caso queremos contribuir desde el estudio del discurso a esta reflexión sobre las transiciones, pues aportando esa mirada, ¿no? Y tratar de avanzar en lo que Paul Ricoeur llamó una memoria justa, ¿no? Frente a los abusos de la memoria, que es lo que hemos vivido, ¿no? De hecho, los mismos términos que utilizó la dictadura, como Nueva España, refundación de España, nuevo Estado, todos estos que estaban en consonancia con los proyectos autoritarios, como el de Portugal, el Estado Novo, pues implicó un borrado total, material y simbólico de la democracia que precedía a la dictadura, ¿no? Y esa tendencia al borrado de la democracia pues se consolidó con ese otro término de transición pactada que llevó además un pacto al olvido, ¿no? Frente a la noción de Grecia, ¿no?, de restauración de la democracia, qué diferente es transición pactada, ¿no? Borra por completo que antes de la dictadura hubo una democracia y un gobierno que votó la población y que había avanzado en materias de derechos democráticos y en derechos sociales, ¿no? O sea, esto merece una reflexión y por eso este diálogo es necesario, sobre todo porque a pesar de que los caminos han sido distintos, ¿no?, de una revolución a una transición pactada dentro de las propias leyes que existían en el momento, a la restauración de la democracia, a pesar de esos tres caminos, en este momento marcado por la emergencia del negacionismo y del revisionismo y del blanqueamiento de las dictaduras, a pesar de esas diferencias, convergen en este momento una situación muy parecida en los tres países, ¿no? Con lo cual parece urgente que pensemos por qué fue diferente y qué es ahora tan parecido, y recuperar la memoria sobre todo de todas aquellas personas que contribuyeron a este cambio político, que no fueron solo el rey y Suárez, ¿no?, sino todas estas personas en España y en los otros lugares, y recuperar la confianza, ¿no?, en nuestra capacidad de actuar y transformar, porque se ha impuesto un poco la idea de que no podemos, ¿no?, levantar esta situación de emergencia o de surgimiento y consolidación de la extrema derecha. Por eso creemos que estas jornadas pueden ser un espacio abierto, crítico, constructivo, en el que podemos pensar juntas y renombrar, reinterpretar el pasado, comprender nuestro presente y proyectar un futuro más justo. Sobre todo esta idea de la memoria justa me parece importante. Y sobre todo estos días en los que, además de que hoy es 25N, tenemos la huelga de todas las universidades madrileñas, los días 26 y 27, lo que nos ha supuesto muchos cambios en el programa y en los espacios, pero que también es importante saber que mientras estamos aquí hay mucha gente protestando por la asfixia, ¿no?, la asfixia que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso somete a las universidades. Y nada más, muchas gracias. Tenemos una ponente online y está deseando entrar. Miguel Urbán, militante de anticapitalistas, miembro de Viento Sur,
militante y activista de la izquierda incansable. Creo que no hace falta presentarlo. Miguel. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, por invertir una tarde de un martes frío en Madrid, ¿no?, para hablar de algo tan sexy como las transiciones, ¿no?, y la memoria. Yo me uno evidentemente a los agradecimientos, no solo a las organizaciones, a la Fundación Rosa Luxemburgo, al Centro Mirko, a Verso, a Mauta, a Turba y a tantas otras que han hecho posible que podamos estar aquí, sino sobre todo también a las personas. Yo creo que es fundamental tanto reconocer como a Luisa como a Amelia pues haberse embarcado, ¿no?, en esta iniciativa. Hay que ver que además dentro de estas jornadas pues estamos lanzando un podcast, estamos haciendo mapas de la memoria, se están haciendo más de 15 actos, o sea que hay todo un proyecto que coge como excusa el 50 aniversario de la muerte de Franco, pero para ir mucho más allá, ¿no? Yo creo que una de las peores cosas que podríamos hacer es ver la cuestión de la memoria como una cuestión de pasado. Yo creo que, por desgracia, es un elemento de actualidad o de rabiosa actualidad política en el presente. Y yo creo que algunas compañeras hablaban, por ejemplo, del revisionismo histórico. Hemos visto cómo la extrema derecha ha enfrentado las tímidas políticas de memoria que se han hecho en el Estado español. Hemos visto cómo hay una suerte de, más que de post-franquismo 50 años después, de pop-franquismo, ¿no? Han convertido a Franco en una especie de icono pop entre una parte importante de la juventud. Hemos visto en Portugal cómo Chega recuperaba por primera vez la dictadura y cuestionaba la herencia democrática de los claveles, ¿no?, los que siempre hemos mirado a Portugal diciendo ellos tuvieron una ruptura democrática, ¿no? Hay un pozo democrático que no tenemos en este país. Están vacunados. Miremos las últimas elecciones, ¿no?, y cómo el crecimiento tan exponencial y tan rápido desde el 2019 con un 1,8% a convertirse en la segunda fuerza en el Parlamento portugués, ¿no? No podemos entender lo que la sentencia del otro día contra el fiscal general sin analizar la transición, sin analizar la impunidad, sin analizar justamente esa ley de amnistía que se convirtió en una auténtica ley de punto y final para los crímenes y para los criminales del franquismo. La memoria no es una cuestión de pasado, es una cuestión de presente, y si no ayudamos a acabar con esa anomalía democrática, la anomalía se convertirá en norma. En 2014, Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas, hizo un informe demoledor sobre la situación de la persistencia de los crímenes del franquismo en el Estado español. Y la respuesta del ministro de Justicia en ese momento, Alberto Ruiz Gallardón, que fue alcalde de la ciudad de Madrid, fue: nuestra respuesta siempre será el olvido y la amnesia como una forma de asegurar la convivencia. Y creo que es verdad. O sea, la transición española se sustentó en la amnesia y en el olvido como una política de Estado. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora mismo. Por eso, espacios como el que estamos encontrando ahora son espacios para romper con esa amnesia, para romper con el olvido de la impunidad y poder reconstruir también un relato, una memoria democrática distinta que nos permita conquistar futuro, ¿no?
Y yo creo que eso es un poco lo que queremos, no hablar tanto de pasado, sino cómo conquistar futuro, pues en este caso de forma comparada con Grecia, con Portugal, mirando más allá, en el caso chileno, en el caso argentino, donde vamos a tener experiencias muy interesantes, incluso, que no lo hemos comentado, también en el caso de Canadá, ¿no? Viene un compañero desde Canadá y es, para mí, lo más paradigmático de la anomalía española, que el primer museo online sobre el franquismo esté en Canadá. Creo que es el ejemplo más paradigmático de la situación en la que estábamos hablando. Sin más, yo quería decir dos cosas. Ha sido un trabajazo hacer todo esto y no ha estado exento de algunos problemas que comentaban las compañeras. De hecho, una de las ponentes que iba a estar aquí con nosotros, José Manuel Beiras, no va a poder estar por problemas de salud. Era algo que sabíamos, cuando hablamos con él, y es una persona que tiene una edad razonable, y nos dijo, yo acepto, pero saber que en algún momento podría ser no venir. Yo creo que era algo a lo que nos arriesgábamos, pero era necesario arriesgarse, ¿no? con Beiras. Y comentar que yo quería presentar al moderador y presentador de la mesa siguiente, ¿no? Porque, claro, Pedro me decía, ¿y quién me presenta a mí, no? O sea, lo hablábamos antes un poco, ¿sabes? Y entonces Jaime, Pastor, que siempre hace un poco de presidente de ceremonias, me decía, pues preséntale tú, ¿no? O sea, además, como somos viejos y buenos amigos desde hace mucho tiempo, muchos tinglaos, entre ellos Viento Sur, pues presentar un poco a Pedro, no solo porque haya sido, yo creo que, el catedrático de los movimientos sociales, del estudio de los movimientos sociales en el Estado español, sino sobre todo porque ha sido una persona que es historia viva de lo que vamos a hablar, ¿no? La comida nos decía que él no era abogado, que él era el correo, ¿no?, de las organizaciones políticas y sociales de la época. Era mucho más que un correo, era el protagonista de una historia, y yo creo que por eso también es muy importante reconocer a este tipo de personas que sin ellas no estaríamos aquí. Muchísimas gracias.